Hola, buenos días a todos y a todas los que nos sintonizan. Esta mañana tengo el gusto de platicar con Laura Citarella y Mercedes Halfon sobre las poetas Vicintana, Juana Viñosi, este filme maravilloso del que nos van a platicar ahorita. Y bueno, y pues Laura seguramente ya la conocerán, de La mujer de los perros, de Ostende, 2015 y 2011, y Mercedes, de este poemario sobre el que estuve investigando y leyendo, El trabajo de los ojos, y pues que se unieron ustedes dos en este trabajo para hablar sobre la vida de esta poeta Juana Viñosi. Y recientemente, bueno, me da, este, como que me dio mucha risa pensar que es un trabajo sobre un trabajo sobre un trabajo. O sea, Mercedes hablando, sobre, o sea, investigando y sobre la vida de Juana, recibiendo toda esta herencia. Laura siguiendo el trabajo de Mercedes. Y luego ya ahorita teniendo que hablar para el festival, leyendo sobre ustedes dos, leyendo sobre el trabajo que hicieron en conjunto y leyendo y viendo la película y no solo hablando o investigando sobre este trabajo audiovisual, sino también leyendo la poesía de cada una. O sea, estuve leyendo en estos días a Juana Viñoz y estuve leyendo los poemas de Mercedes también. Y pues no sé, me parece muy bonito pensar que conjugan pues cine y poesía y que en este festival podemos hablar, o sea, que su trabajo no solo nos da un momento para hablar pues de cine, desde el cine, sino que podemos mezclar y conjugar justamente o sea, la poesía en el cine. Y pues yo quiero darles la bienvenida al festival Black Canvas y a esta conversación, a esta charla. Y pues primero quería preguntarles si, o sea, nos quieren platicar un poco sobre el proceso creativo, pues antes que nada vamos a hablar un rato nosotras y luego daremos abriremos para las preguntas de la gente que se vaya conectando. ¿Querés empezar, Mech? Bueno, bueno, muchas gracias, en principio a ustedes, Lucrecia, y estamos muy contentas de estar acá conversando un poco y que se vea la película y nada, y ver qué preguntas aparecen o qué ideas aparecen. Empezamos a trabajar con Laura, siempre me olvido las fechas, pero fue más o menos en el 2016, ¿no? Que empezamos a trabajar juntas. Yo había recibido la noticia de que Juana Viñosi me había dejado como albacea de su obra literaria. Juana Viñosi, para quienes no la conocen, es una poeta argentina de la generación del 60, que vivió 30 años en España y después volvió en los 90 a Buenos Aires y se hizo muy amiga como de las nuevas generaciones de poetas, una poeta vieja que siempre fue amiga de los jóvenes. Y en ese momento la conocí, trabajamos juntas un poco con algunas cosas vinculadas a su poesía y en algún momento, bueno, me pidió que yo la ayudara con su obra reunida. Finalmente Juana falleció en el 2015 y ahí me enteré por un testamento que me había dejado como a cargo de su obra literaria. Y bueno, y entramos en su casa con distintos amigos que teníamos que ordenar esos papeles, esos objetos, esa casa que se tenía que vender, y yo en ese momento me di cuenta que para mí había que filmarlo eso, que todo ese espacio donde habíamos estado tanto tiempo, y incluso los elementos que conforman una vida, digo, alguien, si alguna vez les pasó tener que cerrar la casa de alguien que se muere, es una cantidad de pequeñas decisiones de qué se hace con cada objeto, y uno se queda mirando una taza 20 minutos, bueno, y todo eso me parecía que era lindo de filmar. La convoqué a Lau y ella primero vino con la cámara, que filmó ella las primeras jornadas, y un sonidista, y empezamos como tímidamente a hacer como un primer momento de registrar esos objetos, ese departamento. Nos deteníamos en los libros, en los elefantes, que había muchísimos elefantes porque a ella le gustaban mucho y los coleccionaba. Y de a poco, digamos, después de eso, dijimos, bueno, ¿y qué pasa si hacemos alguna entrevista de gente que las conoció a Juan? Y como que empezamos lentamente a hacer como algunas circunvalaciones alrededor de su figura,
sin una idea muy clara de filmar una película, sin ese objetivo. Era como, bueno, a ver hasta dónde nos da, a ver qué es lo que... Y de a poco iban surgiendo ideas y... Sí, y como nuevas propuestas, ¿no? Como algo de la película muy genuino es que siempre venía una con, che, creo que tenemos que hacer tal cosa. Como que íbamos proponiendo, nos quedábamos pensando, también había largos periodos en los que no filmábamos y nos quedábamos pensando en algo y volvíamos con una idea y la probábamos. Como un poco se fue generando a partir de ese diálogo y de esa primera propuesta del registro y lentamente como empezar a complejizar y a pensar y a tener nuevas ideas con respecto a cómo filmar a Juana Vignosi o qué hacer con esos papeles. No sé qué más contaría, Lau. No, para mí hay como algo de lo que dice Mechi que me parece, yo no la conocía a Juana y digamos que fue como que Mechi nos abrió ese mundo y nosotros empezamos a ir como que cada vez se fue sumando más gente al equipo y cada vez se fue configurando más como una forma de filmar esa película y por ende la forma de la película, pero además también fue algo como muy sorpresivo, por lo menos para mí, encontrar este personaje y descubrir un personaje a través de sus objetos, sus cosas, su obra, como que en un punto algo de lo que hace la película es una réplica de eso que nos pasó a las que no conocíamos a Juana, que es como, bueno, cómo dar cuenta de un personaje a través de sus objetos, de su casa, de algunas de sus costumbres, de su voz, de su obra, pero en un punto como que eso nos dio la pauta también de que había que hacer una película con un recorte un poco más ambiguo sobre este personaje y un recorte, digamos, donde se recorrieran como eso, los aspectos de este personaje y no tanto pensar al personaje como una especie de monumento lleno de, colmado de ideas y de verdad, ¿no? Eso como, el otro día nos reíamos con Mechi, que tuvimos una charla en el Malva y como un gran error de esta película, me parece, al ver esta película, es juzgarla desde el lugar de, bueno, Juana Vignosi, la película, porque en sí la película es como un recorrido más que eso, que una cosa estática. Justo también nos lo decía el otro día una persona con la que hablamos en la charla de Malva, que es, bueno, la palabra visita tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con algo de tocar y volver, pero no quedarse en ningún lugar puntual. Entonces me parece que eso se desprende también de cómo fue que fuimos conociendo a este personaje, que fue como de una manera completamente heterogénea, digamos, diversa y como por partes, ¿no? Como que... Sí, a mí o sea, me llamó muchísimo la atención durante la película que es esto que anuncian ustedes, que siguen a una poeta, o sea, bueno, tú, Laura, o sea, con todo el equipo, siguen a una poeta joven que sigue a una poeta muerta que ninguna de ustedes leyó. O sea, entonces yo creo que de ahí vienen muchas, al final como todas estas separaciones que ustedes también van anunciando durante toda la película, que es, creo que tú, Mercedes, o sea, dices como yo hablo de registro, ellas hablan de, no sé, del montaje, o sea, y de esta separación, o sea, como ellas hablan de escenas, yo hablo de documentos, archivo, la película, y al final toda esta parte que sí es todo registro, o sea, y pienso como en las diferentes acepciones de la palabra registro, ¿no? O sea, como un registro, pero también el hecho de registrar. Entonces, o sea, al final veo cómo hubo todas estas separaciones, pero al final lograron unirse también. Entonces, o sea, otra pregunta sería que, ¿cómo fue para ustedes hablar en estos diferentes lenguajes, pues? O sea, enunciar desde la poesía, enunciar desde el cine y estas dificultades a las que se ven enfrentadas continuamente, que es tú, Laura, que estás leyendo con una chica al lado de ti y dices, o sea, dicen como, no, es que no podemos leer en voz alta. Leamos juntas, en silencio, y cuando terminemos de leer el poema, vemos qué pensó cada una. Cuando Mercedes está continuamente leyendo en voz alta, ¿no? O sea, como declamando esta poesía y ¿cómo fue esa dificultad de enunciar en voz
y denunciar en otro tipo de voz que es el cine. O sea, cómo cada una lo vivió en sus procesos durante la realización. Yo creo que todas esas formas de leer o esas formas de llevar, de poner en escena poemas en concreto, disparaban una serie de preguntas y me parece que como que la clave la encontramos cuando nos dimos cuenta que, bueno, no había una forma ideal de filmar los poemas o no había una forma ideal de leer o de mostrar, sino más bien presentar esos problemas, ponerlos en evidencia, que es como, bueno, lees en voz alta, en voz baja, actuás, no actuás, lo leen actores, lo lee el equipo, lo lee cualquier persona, digamos, como poner esos problemas sobre la mesa y después salir a filmar casi de manera despojada posibles respuestas para esas preguntas, pero creo que sin poder establecer como medio lo que decía antes, ¿no? Como una única verdad sobre esa relación del cine y la poesía, sino más bien como si la conclusión pudiera ser, bueno, la relación del cine y la poesía es una relación completamente mutante, ¿no? Como una relación movediza, mutante, donde cualquier presupuesto o cualquier hipótesis anterior puede llegar a ir en detrimento de esa relación, puede llegar a trabar una posibilidad de respiración diferente, una posibilidad de novedad frente a un poema o frente a una imagen que registra un poema. Entonces me parece que es casi como que como la película se para ahí, como diciendo, bueno, esto es inabordable en un punto, ingobernable, digamos, no se puede ir hacia un lugar en concreto, sino que hay que ir a varios lugares a la vez y que a su vez se mueven todo el tiempo. Y también hay algo que creo que lo dijimos, pero también la codirección en ese sentido, como Laura y yo, que veníamos de lugares muy distintos. O sea, yo nunca había hecho una experiencia con un rodaje, y Laura no la conocía a Juana Vignosi. Entonces, hay algo ahí, digamos, en el diálogo y en el trabajo conjunto, el trabajo en equipo, que naturalmente iba a tener que, digamos, como hacerse cargo de esas dificultades, de esas contradicciones. No es una película que tiene una sola voz autoral atrás, tiene dos y además tiene un equipo, porque nosotros trabajamos mucho en diálogo con Ingrid Pokropet, que es la directora, con la DF de fotografía, que es Inés Duacastela. Las escenas las dialogamos con Miguel de Subiría, el indio, que es el montajista. Como hay realmente un colectivo atrás de la película que viene esto de lugares distintos, y había momentos en los que no había acuerdo y era, bueno, haz esta escena, o no sé, ¿entendés? Como había que permitir que la película pudiera moverse y que no sea tan rígida, porque nosotras estábamos en esa posición, digamos, de enunciación, que era de dos personas que con distintas experiencias y vienen de distintas disciplinas. Entonces, de todas maneras, me parece que en relación a filmar la poesía, que un poco pasa lo mismo, decir, bueno, son dos lenguajes, ¿no? Son dos lenguajes distintos. Me parece que vamos llegando a algunas formas posibles, que es esto que decía Lau, ¿no? Algunos ensayos de la lectura en voz alta o de filmar los poemas, que es algo que aparece y que yo creo que es muy lindo, que no sé si lo vi alguna vez, pero quizás lo vi y me olvidé, realmente estar en un cine y tener el tiempo para leer un poema de un libro de poesía. O sea, finalmente que la poesía se manifieste y te permita a vos como espectador convertirte en lector también. Algo de eso me parece lindo. Sí, yo pensaba también mucho en justo en este tiempo que se le permite a la poesía en el cine. O sea, cómo ustedes abren, o sea, no es solo poner el texto así de pronto, versos, o sea, le dedican un tiempo a la enunciación y la declamación de la poesía. O sea, como este momento donde me parece que es gente o amigos de Juana, cuando la leen. Y yo siento que ahí totalmente está Juana viva, o sea, porque es ya no ella siendo leída por ustedes, sino por gente que la acompañó en su vida. Y es todo o sea, todas estas secuencias de gente, o sea, una tras otra leyendo los poemas, se equivocan, empiezan de nuevo. Y como esta cosa también tan natural, que no sea como solo el plano correcto donde se enunció perfectamente, sino como este hombre diciendo como, no, va de nuevo.
y luego, o sea, y comienza otra vez. Siento que eso al final es como la poesía, pues, al final, la prueba y error de solo la escritura, también de la voz, de poder declamar un verso, equivocarse, cambiar la velocidad. Y siento que se le permita eso, o sea, que se le permita ese tiempo a escuchar la poesía y también a decirla es algo sumamente valioso. Y me parece que al principio de la película, una de las preguntas que ustedes se hacen es, ¿cómo filmas un poema? O ¿cómo retratas a una persona, o sea, a una poeta que ya no está? Y que también otra de las preguntas también durante la película es, este, que si ella quería tener una imagen de poeta, ¿no? Creo. O sea, como, ¿qué son estos documentos que ella dejó tan acomodados? ¿Quién era toda esa gente? ¿Qué hacía su marido? O sea, ¿de qué ganaba? ¿De qué vivían? ¿Por qué estuvieron tanto tiempo viajando? Como si ella quisiera dejar una imagen que al final ustedes tienen que descifrar, porque entonces no saben quiénes son todas estas personas, no saben quiénes fueron todas estas amistades. Entonces, pues también ustedes enfrentarse y dicen algo muy bonito, que son documentos que funcionan como lupa sobre la vida de una persona. Y al final yo creo que una de las cuestiones es que quién es albacea de quién, o sea, quién testimonia a quién. Y creo que se hace como una cadena de este testimonio y herencia de archivo y de palabra. O sea, y no sé ustedes, o sea, qué pensarían como al respecto de eso, o sea, de esta cadena hereditaria de archivo, de testimonio, de voz y de poesía cada una, o sea, cada una, como cada una hace su poesía, pues. Algo que decías que me parece muy lindo de esa cadena de lecturas, ¿no? De esa cadena de personas que leen los poemas, que dejamos los errores, como ese momento donde escuchás la poesía de Juana por primera vez en distintas voces, como te va llegando, una te gusta más, otra te gusta menos, ¿no? Como distintas maneras, y termina con Juana leyendo, ¿no? Termina esa cadena, termina con la misma Juana sentada en un elefante leyendo su poema. Entonces, en un punto decís, ¿la lectura de Juana es la mejor lectura de esos poemas o de pronto hay otra que te gusta más? Y hay algo de que Juana también esté en esa cadena de lecturas de su poesía que me parece que es linda porque es como decir, bueno, la poesía es un poco de todes, ¿no? Es un poco de todes. No es ni del autor, no es ni del albacea, ni es de los documentalistas que se quedan con la última palabra. La poesía de Juana es de todes, o sea, es como, es de quien la lea. Y ahí hay como una idea sobre la autoría, sobre el archivo, sobre la posibilidad de que la poesía perviva, ¿no? De que no cerrarla a un lugar, sí. Sí, y algo de esto que dice Mechi, que aparece en la película, como que nosotras en la película la estructura, digamos, es como la voz de una, la voz de otra, la voz de una, y hay un momento en que esas voces se mezclan, que es justo en un momento donde se cita un texto de Kollontai, que viene de otra película, y que es un libro que encontramos, digamos, como hay una especie de cosa medio rizomática también ahí, y que un poco creo que justo ese texto de Kollontai habla también de la idea de que en la edición ella salvó algunas cosas cambiando en todo momento el yo por el nosotros. Entonces, como esta idea de que se vuelve como plural, como las acciones, ella, Kollontai, hablando puntualmente de la revolución, nosotras hablando del cine y de la poesía, pero de las obras en general, como esta idea de que en ese momento creo que la película toma la decisión hasta de sacarnos a nosotras para decir, bueno, esto es algo con lo que el mundo se tiene que comprometer, esto es algo que le pertenece al mundo. Y en ese sentido, como también volviendo a esta idea esta no es la película de Juana Viñosi, la decisión de ponernos a nosotras en la película tiene que ver con atravesar ese relato por una mirada concreta, como diciendo, bueno, esto es lo que nosotras fuimos descubriendo y esto es lo que nosotras nos pasa, pero después el mundo se tiene que hacer cargo de esta obra, de estas lecturas y hasta de este personaje.
digamos, como no es solamente que nosotras quisimos documentar el proceso porque nos gustaba la idea de documentar también cierta cosa del rodaje, sino también de decir, bueno, nos ponemos ahí porque si no, si nosotras tratamos de ocultarnos las sensaciones digamos, de ocultar las posturas, implicaría también estar estableciendo una sola idea sobre este personaje. Entonces creo que por eso la película va hacia ahí, ¿no? Por eso en un momento dijimos, bueno, ¿de quién es la obra? Ni siquiera es de Mechi, que la heredó. Mechi, pobre, va a tener que hacer un trabajo descomunal de acá a la eternidad, pero, pero digamos, pero no, ella no se siente la dueña de esa obra, digamos. Sí, sí, claro. Y también, bueno, justo es que apunté por aquí esa frase que me pareció muy linda, que es cuando hablan del mal de archivo. Y, o sea, que recuerdo que están todas así sobre la mesa, recargadas, escuchando. Y ahí se evidencia muy bien toda esto, o sea, lo que hablas como, o sea, de Kollontai, de que son o sea, es nosotras, pues. O sea, y están, o sea, no solo está Mercedes, también están, o sea, todas ustedes escuchando sobre la mesa como esto que es el mal de archivo, ¿no? Que es que que hasta que se borre hasta la huella, no solo el archivo, sino hasta la huella y que cómo peligra eso y que es este trabajo de que no suceda, pues. Y ahorita que mencionabas justo, Laura, lo del, o sea, que no es la película de Juana Viñosi, creo que el título tiene que ver mucho con eso. O sea, el título es Las poetas visitan a Juana Viñosi. O sea, ya incluso en el título va anunciada esto, o sea, el verbo de movimiento, o sea, de la visita, de ir ustedes, o sea, este desplazamiento para realizar todo lo que están haciendo. Y me parece que en el título mismo ya se enuncia mucho todo el trabajo documental y de archivo que están haciendo, o sea, justo para que no se borre hasta la huella de Juana Viñosi. Y algo que también me pareció muy lindo, que ya me dirá cada una su perspectiva, su punto de vista, es como esta relación que ella tenía con la poesía joven. Y esta que dijo que, o sea, que decía, sigo amando la noche, sigo amando el vino, y donde puedo me acuesto a las 5 de la mañana. Y cómo la describen como esta mujer irónica y contradictoria y mala, pero también a la vez enojada, y como que se ve siempre tan acompañada y que estuvo acompañada por ti, Mercedes, tanto tiempo, o sea, bueno, al final, los últimos años de su vida, cuando hablan de la parte del hospital, pero al final también fue una mujer, o sea, por lo que a mí me transmite el trabajo, es muy solitaria, ¿no? O sea, como en esto, me parece, no sé, un gesto muy, muy bello cuando le habla al elefante, cuando está esta entrevista y le mueve las orejas al elefante para que el elefante escuche. Y como ella fue una mujer tan solitaria, pero a la vez tan acompañada y que tuvo esta vida como tan social a la vez. Y que ustedes documentan ambas partes, o sea, documentan la soledad, pero también este acompañamiento que tuvo con otras personas, con su esposo, contigo misma. O sea, pues no sé, o sea, como que podrían hablar de esa soledad y de enfrentarse a la vez no solo a la soledad de una persona, sino también a la soledad de un personaje y a la compañía también con la que ustedes se enfrentaron al ir recolectando las postales, todos los papelitos, los versos que dicen que aparecen de pronto en un papel solo en este repentino, no sé, etapa de dolor o algo parecido, o sea, como, y cómo fue enfrentarse con a la vez soledad y compañía de una persona y de un personaje. Pensaba que hay un verso del último libro que se llama Novísimos que dice, una sola que logró ser acompañada. Y hay algo de eso que está un poco en la figura de Juana, que yo creo que con Lau lo hablamos bastante, ¿no? Como, por un lado, totalmente lo que decís es bastante así, una mujer muy difícil, con un carácter muy fuerte, muy sociable, muy gregaria, muy de estar en la calle, los bares, de la noche, de los amigos, desde muy joven, que ella cuenta que digamos, le gustaba, trabajaba haciendo encuestas o trabajaba como periodista, o sea, le gustaba todo lo que la llevara a estar en contacto con los demás. Pero por otro lado, digamos, su poesía
es una poesía que es de una voz, ¿no? Es como una voz muy, muy personal, muy particular, con cierto desgarro, cierta ironía, pero cierto desgarro, ¿no? O sea, es mala con los demás, pero porque también es mala con ella, ¿no? También se da un poco. Y nada, y también muchos años viviendo afuera, 30 años afuera de la Argentina, que para ella también fueron muy difíciles. Entonces cuando vuelve, en los años 90 empieza a volver, y después en el 2000 ya se queda definitivamente, va a buscar esa juventud que ella recordaba de su propia juventud. Va en busca de los jóvenes para, que eso lo dice Martín Gambarota en la película, y yo un poco lo adopté porque me parece muy, muy, muy fiel a la verdad, digamos, como ella está evocando su propia juventud y está buscando esa intensidad. Da la sensación de que de lo que ella habla, cuando habla de los jóvenes y cuando habla de esa intensidad, es que ella nunca se aquietó, digamos, ella nunca logró tener esa especie de calma que viene con la vejez, ella no la tuvo nunca, nunca se calmó, entonces esa intensidad que ella tenía naturalmente la buscaba y la encontraba en los jóvenes, en los que había como una paridad en eso, digamos, en el fuego y en la necesidad de estar leyendo, de estar viendo qué era lo último que se publicaba, ir a una lectura de poesía, opinar fuerte sobre la lectura de esa lectura de poesía, quedarse y ser la última que se iba, bueno, digamos, todos esos comportamientos de su vida social y poética aparecen en su poesía, aparecen en todos sus libros, y de alguna forma tienen que ver con su carácter, ¿no? Tienen que ver con su carácter y con la figura de escritora que ella tuvo. Sí, algo de eso A mí diría. me recordaba cuando empezamos a hacer la película con Mechi, como que viendo este costado de Juana, que igual es verdad que habla mucho desde el yo y demás, pero también como brinda mucho por la amistad, ¿no? Tiene como algo como, menciona mucho a los amigos en su obra, eso es como, y nos pasaba que yo todo el tiempo encontraba el parecido con un director que es Hugo Santiago, que justo el año pasado ahí en la Cineteca hicieron unas proyecciones de películas de la Unión de los Ríos y entre ellas pasaron El cielo del centauro, que es una película de Hugo. Y Hugo, digamos, siempre fue amigo de los jóvenes, como que a mí había algo ahí de Juana que me parecía, Hugo murió el año pasado, pero digamos, como habíamos tenido nosotros una relación con él, que nos llamaba la atención porque en general los maestros, digamos, la gente que uno admira y reconoce y que envejece mientras una empieza a hacer su propia obra y demás, en general aparece mucha mezquindad también. Y acá, por lo menos a mí me pasaba con Hugo, que sentía que estaba más al tanto que yo de lo que estábamos haciendo todos. O sea, todos los jóvenes que estábamos haciendo películas, que estábamos haciendo proyectos, él estaba todo el tiempo leyendo, investigando, se comunicaba con esos jóvenes, veían qué andaban, como que también, como hay una cosa de generosidad, pero también hay algo como de no me va a ganar la edad, ¿no? Como, o sea, voy a estar a la altura de estos jóvenes también, o sea, voy a seguir siendo moderno. En un punto creo que Hugo tenía como un poco eso en la mira, y me parece que Juana también, como digamos, una forma de envejecer era hablar mal de los jóvenes, ¿no? Como me parece que una forma de vejez de los artistas es esa, es empezar a pensar que todo lo nuevo es una cagada, digamos, ¿no? Como, o sea, y entonces me parece que ahí hay como mentes muy jóvenes y que también se resisten, porque es un trabajo también, no envejecer de esa manera, diciendo, reduciendo a los jóvenes a, bueno, ahora los jóvenes no sé qué, ¿no? Como, me parece que ahí también hay un trabajo como muy fuerte de resistencia, que permiten cabezas muy abiertas, digamos, ¿no? Como, y eso a mí me parecía como un punto importante porque también los ponía a todos los jóvenes poetas, supongo, le generaba una exigencia en un punto también, ¿no? Que una figura como ella tuviera ese rol y se ubicara en ese lugar. A nosotros con Hugo nos pasaba eso también, como cierta exigencia de decir, bueno, también él nos está mirando, lo admiramos y nos está exigiendo más de lo que por ahí a veces nos exigimos nosotros mismos.
Entonces me parece importante también que esas figuras atraviesen a las generaciones de nuevos poetas, en el caso de Hugo, nuevos cineastas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, como una relación que, digamos, me gustaría hacer esta distinción que cerca de los jóvenes, pero no desde un lugar juvenilista banal, ¿entendés? No desde un lugar snob de, che, ¿cuál es la última moda? Digamos, no haciéndose un peinado para parecer dinámico, digamos, simplemente porque quiere saber por dónde pasa la poesía en ese momento, porque siempre la poesía pasa por un lugar, o el cine, ¿no? Hay alguien que está como teniendo la antorcha, y ella no se quería perder de conectar con eso, digamos, de conectar genuinamente. Sí, como a ver si había algo ahí que a ella le podía interesar. Obviamente, no, ella, digo, a Hugo lo mismo. La última película de Hugo no tuvo casi circuito de festivales. O sea, de hecho, para los programadores de la élite cinematográfica internacional, que son unos snobs en definitiva, él era un viejo que no tenía nada nuevo para mostrar. Y a nosotros eso nos parecía indignante, porque era un señor de 70 y pico años filmando una película que todavía seguía siendo moderna, que sus ideas sobre el cine seguían siendo modernas. Entonces, digo, algo de él no iba a filmar películas como supongo que no lo hizo Juana, no se puso a escribir para entrar a festivales, para ganar premio de poesía, según lo que la moda, ¿no? Como... Sí, no hay muchos personajes así, como este tipo de referentes que envejezcan de esa manera. Sí, claro, y también algo que aparece, me acuerdo como cuando en un momento que van saliendo muchísimos documentos, así que salen los pasaportes, salen los libros, salen, y que es, o sea, que justo, o sea, dice que, esto es muy lindo, que es que la poesía es una escuela del carácter, ¿no? Y que y luego está ella sentada diciendo que ella buscaba que la poesía fuera algo que trascendiera, que acompañara o que amparara a alguien en algún momento, o sea, que cuando tuviera un mal momento. Y, o sea, justo siento que eso es, o sea, ella estaba como tan, pues realmente quería eso, o sea, realmente quería que la poesía fuera ese acompañamiento que yo, o sea, yo me imagino, o sea, en mi percepción, como esa compañía que ella estaba buscando también, ¿no? Y también en una foto muy bonita que está ella con Hugo y están sentados y se ven los dos ya mayores y se ve muchísimos jóvenes alrededor, creo que es en su cumpleaños. Y como también como estas continuas interrogaciones sobre ella estando ahí, o sea, ella estando, o sea, alrededor de estos poetas jóvenes y buscando, como ustedes dicen, no en esta parte snob de quiero estar a la moda, lo que está en boga en este momento, sino como realmente creo que ampliando todos los horizontes de la poesía, intentando ver cómo la poesía trasciende, ampara y acompaña en todas las generaciones. O sea, y yo siento que por eso era esa búsqueda hacia los poetas jóvenes. Y también les quería preguntar, o sea, bueno, yo sé que estuvo mucho tiempo ella en el extranjero, en Barcelona, durante la dictadura, pero me preguntaba mucho como ese acercamiento que ella tenía y ya me dirán ustedes cómo se percibe, o sea, cómo lo perciben, o como si pensaron algo de eso ustedes, como esta relación que ella tenía y acercamiento hacia los jóvenes, pero cómo fue su relación, en un momento hablan de Juan Gelman, pero cómo fue su relación como quizá otros poetas argentinos, y yo pienso mujeres, o sea, no sé, y pensaba mucho, incluso se menciona en un momento Silvina Ocampo, Olga Orozco, Pizarnik, o sea, ella cómo se posicionaba quizá como poeta ante estas grandes mujeres, también poetas argentinas, o ante, no sé cuál fue su relación con Juan Gelman, porque hay una búsqueda y se evidencia como todo este acercamiento hacia la poesía joven, pero cuál era su bagaje, pues, o sea, cuál era su relación ya no hacia las nuevas generaciones, sino a las contemporáneas o anteriores. Y si había algo de eso quizá en el archivo.
Bueno, ella es compañera de generación de Hellman. Ellos compartieron un grupo que se llamaba El Pan Duro, que era un grupo de poetas vinculados al Partido Comunista, que hacían lecturas en comedores, en espacios populares, en lugares de trabajo, y tenían una idea de la poesía muy vinculada a la acción directa, ¿no? Hay que saber que Juana también perteneció, digamos, por familia al Partido Comunista. Su familia era anarquista, después devino comunista, y ella durante mucho tiempo estuvo afiliada al PC. O sea, se fue del Partido Comunista en un momento que se fueron muchos, que no tengo exactamente claro cuándo, pero antes de irse a Europa, o sea, antes del 74. Entonces, su relación con la poesía estuvo muy, muy atravesada por la política, ¿no? Entonces, ella trabaja como periodista en un periódico del partido, entra en el Pan Duro, todo muy vinculado al Partido Comunista, y ese no era un lugar de mujeres, digamos, no. Las mujeres que estaban escribiendo poesía, pensando en Pizarnik, que es una poeta del 60 también, estaban escribiendo en otras zonas, quiero decir, en otras zonas del universo posible de la poesía, o Susana Tenon, que es otra poeta del 60. Y después cuando ella empieza a publicar de vuelta, después de 20 años que está en Europa, a fines de los 80 publica Regreso a la Patria, acá estaban escribiendo otras mujeres, como en la primera oleada feminista, ¿no? Pienso en Diana Velesi o en Mirta Rosenberg, y están escribiendo desde un feminismo que tampoco es el de la política que ella tenía, digamos, como que Juana siempre estuvo como al margen, pero no porque ella fuera marginal, sino porque sus preocupaciones poéticas circundaban una zona donde lo que había eran más que nada hombres, y donde ella se destacaba como la única mujer. O sea, es una poeta rara de la generación del 60, que por un montón de motivos es del 60, pero al mismo tiempo por otros no. Entonces, en ese sentido, siempre quedó un poco como al costado de, incluso esto que vos decías de la poesía escrita por mujeres, ¿no? Es una feminista rara, Juana. Con Lau lo hablamos varias veces, como no es que ella estaba, digo, la poesía, muchas veces la poesía de mujeres como que escribe desde el lugar de visibilizar ciertas cosas, o retomar la voz de sus madres, de sus abuelas, la voz acallada. Y Juana siempre dijo, en mi casa trabajaron mi abuela, mi mamá, a mi mamá había que acallarla en el sentido de lograr que se callara un segundo, como que no es que ella escribe reivindicando a su madre o a su abuela. Ella cree que su madre y su abuela ya estaban emancipadas, y ella se cría como gobernanta de su vida, y entonces es como una especie de feminista, pero de otro orden, ¿se entiende lo que digo? Sí, como que a mí me da la sensación de que me pasa eso con muchas cineastas que admiro, digamos, como que el feminismo, en lugar de tematizarlo, está ahí porque está latente, si se quiere, porque como dice Ana Porrúa, Juana estaba parada arriba de una silla, ¿no? Como la idea de que desde donde ella escribía o desde donde se manifestaba, como que no pedía permiso, y esa es una actitud que justamente me parece que es una práctica feminista, como una idea de la mujer que puede tener el feminismo, una de las tantas, ¿no? Pero digamos, como es más, pensarla a ella como mujer, el lugar que ocupó, y estudiar su obra y qué sé yo, de lo que ella se manifestaba en relación con el feminismo, que me parece, a mí me parece que sirve más, o sea, es más ejemplo, si tuviéramos que pensar en ejemplo o referente, ¿no? Como alguien a seguir, pienso que es más alguien que tiene una actitud, digamos, de no tenerle miedo a ese mundo y de escribir desde un lugar muy concreto, parar arriba de una silla sin pedir permiso, parece que es más referente eso que si, no sé, que alguien que escribe netamente tematizando, no sé, sus poemas desde un lugar feminista. ¿Se entiende? Lo que es una opinión personal, ¿eh? No es una verdad que estoy estableciendo, pero a mí me despierta mucha sensación de poder esa mujer que escribe y tiene una obra desde ese lugar, desde donde ella lo hizo. Me parece que lo que ella no hizo por ahí es tener como esa conciencia o ocuparse de tematizar eso, ¿no? O alimentar eso, me parece, ¿eh? Es como, no sé, Mechi podrá decir también. No, en relación a, porque me haces pensar,
algo que ella nos preguntaba que tenía que ver con cómo se relacionaba con su generación o con sus precedentes, y digamos, si yo agarré para el lado del feminismo, pero porque es algo que a ella la distingue de su generación, que es de las mujeres que escribieron desde ella antes o después, y por otro lado está la poesía política, que es lo que ella comparte también, pero ella después rápidamente se va a separar de eso, no va a ser una poesía política del manifiesto directo, o opinando sobre algo concreto, sobre Cuba, o sobre, ¿no? Es como una poesía que ella hace una distinción, decía, está la poesía política, que es esta, la coyuntural, que habla sobre el momento y sobre las luchas urgentes, y la poesía ideológica, donde hay ciertas ideas como más de amplio espectro, donde aparecen, y eso es algo que, y ellos se ponían en este último bando, ¿no? Como en la poesía ideológica, y creo que es donde su obra va a estar, ¿no? Con ciertas ideas que van a pervivir a lo largo de los libros. Entonces digo, por estas dos cosas, como ella se distingue de la poesía escrita por mujeres, o como ella se distingue de la poesía política, es una solitaria, digamos, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Se pueden establecer cruces y relaciones con otros poetas, pero no tiene como un grupo que vos digas, bueno, todo esto viene junto, ¿no? Claro. Sí, también, o sea, en eso que hablaban como en torno al feminismo, que justo a mí me parece que yo también encontré no solo o sea, en las poetas, sino también leyendo la propia poesía de Juana, o sea, como un feminismo inherente también, o sea, que justo no es lo que decías tú, Laura, que no es ya esta tematización o o sea, como honrar, hablar de la madre, de las abuelas, sobre todo también siendo argentinas, o sea, como o sea, está ahí, es otra forma de enunciar, y justo, o sea, regresando otra vez a Kollontai, ¿no? O sea, cuando aparece la autobiografía de una mujer sexualmente emancipada, y también el hecho de todos estos cambios de primera persona a nosotras, o sea, también yo creo que hay una gran carga de feminismo, o sea, que en sus lecturas estuviera, o sea, como esta mujer soviética también, o sea, hay otras, o sea, no es justo la tematización o la escritura sobre feminismo, sino como todo el bagaje feminista y una construcción feminista que está ahí. O sea, y no sé, también yo te quería preguntar, o sea, particularmente a ti, Laura, ¿cómo fue? Porque digo, Mercedes ya la conocía, Mercedes la conoció, Mercedes se acompañó con ella, hablaba por teléfono con ella, pero para ti, ¿cómo fue? Como, o sea, aceptar este proyecto e ir acompañando a Mercedes también, o sea, no solo en el proceso de ella recibir todo lo que tenía, acompañarla a separar todo el archivo, sino tú enfrentarte también a leer esta poesía, o sea, porque tú hiciste un doble descubrimiento, o sea, para ti fue el camino de acompañar a Mercedes, el camino de descubrir a Juana Viñosi, y encima trabajar juntas, o sea, como que convergiera todo eso. Entonces, para ti, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo lo acomodaste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue tu proceso para unir ese triángulo? Qué sé yo, al principio supongo que fue como mutando, de hecho hoy día cambia, porque el lugar que tiene Mercedes es un lugar de una responsabilidad que más, de hecho esta película, esto que dice Golchuk en la película, que dice ¿cómo es que dice Mechi? Lo más importante, Y eso. no es tan sí, dice, decí la frase que vos te la debes saber de memoria. ¿La primera o la segunda? No, hay una que dice, lo más importante para cuidar la obra de un escritor es que alguien ame la obra de ese escritor. Eso es por un lado. Y después dice, Claro, cuando habla del mal del archivo, dice que la obra de Juana podría desaparecer de alguna manera, podría ¿no? desaparecer y no es tan difícil. Y un poco como que en esa escena que justo estábamos filmando y casi de casualidad nos fuimos metiendo todas en el plano, no es que lo teníamos pensado, fue como lo fuimos armando. Como que cuando dice eso y esa imagen nos colma de responsabilidad a todas, y es una responsabilidad que en realidad recibe Mercedes, pero que en ese momento se traslada también a nosotras, como diciendo, bueno, nosotras también tenemos parte de esa responsabilidad.
En ese sentido es muy novedoso tener esa responsabilidad, digamos. A la vez, tener esa responsabilidad, una película que, como decía antes, tiene mucha conciencia de que lo está haciendo desde el lugar y la mirada de la gente que hace esa película. No es una responsabilidad universal y única. Pero bueno, es un peso. El tema es que cuando, digamos, cuando la película se termina, nuestra responsabilidad se termina en ese objeto. Y en ese sentido, Mercedes, esa responsabilidad es una responsabilidad que va a tener de por vida, lo cual es hermoso y es un honor y es genial, pero también es una gran responsabilidad, digamos, porque es como, bueno, cómo hacer brillar esa obra, cómo hacer que esa obra siga viva, cómo hacer que esa obra, digamos, y todo eso, creo que lo que fue lindo es que ahí apareció un gran aprendizaje también para nosotras y que cuando Mechi, ahora que estrenamos la película online acá en Argentina y que también sumamos unas jornadas con ciertos diálogos en Malva virtual y qué sé yo, obviamente nosotras participamos hablando con Mechi, pero las decisiones finales las toma ella, pero primero porque conoce mejor la obra, la conoce a Juan y porque tiene esa responsabilidad, que es un montón. Es como que eso también nos hizo descubrir lo que era la figura de la albacea y decir, bueno, y es para toda la vida, bueno, podés en un momento decir no quiero con esto, no quiero más y se lo paso a otra persona, pero también eso es una gran responsabilidad porque eso te quedó a vos. Entonces, digamos, fue mutando esa relación con eso. Al principio que éramos más las que formamos parte del equipo nos pasaba más o menos lo mismo, que era como, bueno, no, Mechi tiene unos documentos, hay que ir a firmarla, hay que ir a registrar, qué sé yo. A medida que vos vas viendo la densidad que tienen esos documentos y estas preguntas que aparecen, como, bueno, ¿por qué dejó esto y por qué? Porque claramente decís, debe haber tirado algunos papelitos, ¿no? Como algunos quiere que, cuando empezás a hacer ese espionaje y te empezás a meter y qué sé yo, creo que ahí entendimos digamos, la complejidad del asunto, ¿no? Y un poco esto que decía, como ahí nosotras por ahí al principio estábamos más mediadas por Mechi y lo que Mechi nos iba contando de Juana, pero ahí también nosotras empezamos a elaborar cada cual una figura, una imagen de Juana en relación con lo que nos tocaba a cada una. A mí esto que te decía de Hugo, me pasó mucho eso, como sentí que tenía mucho que ver con esas figuras, como lo que yo había vivido con Hugo Santiago. Y también me gusta mucho un aspecto con el que me da y también el grupo del que formo parte, siento que tiene, que es siempre estar como en un tercer lugar, ¿no? Como esta idea de que era alguien, como un poco lo que dice Mechi, como formaba parte de un grupo, pero rápidamente se iba, digamos, como estar todo el tiempo en movimiento, no estar en una asociación, no formar parte de lo que formaban parte todos. Y si por ahí formaba parte, rápidamente se peleaba y se iba. No sé, como una idea de estar todo el tiempo poniendo en crisis esos lugares de pertenencia, ¿no? Que son lugares de pertenencia que yo siento como cineasta que muchas veces te ahogan, ¿viste? Te llevan a eso, a conversar con la moda, a conversar lo que se, digamos, haces películas para que vayan a festivales, digamos, vas como tomando decisiones que ya no tienen que ver con vos como artista, sino como con lo que se espera de vos como artista. Entonces, en ese sentido, a mí, desde el principio, eso es que me parece que le hace un personaje valiente y además como transgresora y poco correcta en muchos aspectos, para mí fue como una de las cosas que más me fascinó para decir, bueno, sí, hagamos esta película. Sí, porque al final de cuentas, o sea, era una poeta nómada, ¿no? O sea, yo la siento así, o sea, como que se iba moviendo de un grupo a otro, o sea, con esta también, no sé, intransigencia, crítica tan dura, o sea, y me queda mucho esa imagen de cómo se paraba sobre una silla, en este plano donde además es como el opuesto que Mercedes está sentada cenando. Entonces es como la diferencia como de esta intransigencia de una mujer parada sobre la silla declamando poesía
y tú haciendo todo este trabajo también como de recuperación, de revivir en la espera, sentada, como comiendo, pensando, o sea, y que, o sea, no sé, siento que hay siempre dos partes, ¿no? O sea, como ese momento, y que es una imagen muy bella, o sea, imaginarla parada, declamando, y tú sentada realizando todo esto como a posteriori, o sea, que ella ya declamó, ella ya dijo, enunció, y ahora a ti te toca acomodar, bueno, les tocó acomodar y a Mercedes para más años, este, todo esto, o sea, que en un momento también lo dicen, como que era que gritó esa mujer, que quiso gritar esa mujer. Em, y o sea, siento que es eso, como esta doble parte siempre. O sea, no sé, por ejemplo, Mercedes, ¿tú qué piensas de esa, como de todo este acomodo y esta espera y esta, pues también gran responsabilidad que tienes ahora o sea, lo que decía Laura, que para ellas, o sea, lo hicieron y ya está, pero a ti te toca de por vida, no sé cuánto tiempo se salvacea. No sé, a veces pienso, o sea, si me llego a morir, ¿quién se queda con la obra de Juana? Porque pienso, mi hijo tiene 9 años, no le puedo pedir esa tarea, digamos. No sé, Lau, por ahí vos te podés ocupar. Lo increíble es que tendrías que por las dudas ya hacer un Sigo haciendo un testamento. testamento. Es increíble. Tremendo. Eh, No, es algo, digamos, yo me enteré que era albacea, me enteré por un testamento, que el testamento la figura del testamento es algo que uno solo lee en novelas de Agatha Christie o, no sé, algo así, ¿no? Y de pronto aparecía un testamento en mi vida donde yo era propietaria de una obra literaria y de unos dólares, ¿no? Entonces, es como dije, bueno, mi vida dio un giro de 180 grados porque de pronto yo estoy metida en la trama biográfica y literaria de la historia cultural argentina por la puerta de atrás, ¿no? Porque de pronto soy la albacea de una poeta increíble como Juana Viñosi. Y fue muy raro, y también durante mucho tiempo pensé que no era la persona apropiada para hacerlo, porque ni siquiera estudié letras, o sea, yo estudié artes, historia del arte, no soy muy meticulosa, soy medio desordenada, bueno, pero ella me eligió y durante mucho tiempo, incluso cuando empezamos a hacer la película, yo me preguntaba y le preguntaba a cualquier persona que charlara conmigo, ¿por qué? ¿Por qué me eligió a mí? O sea, ¿por qué de todas las personas posibles y de todos sus amigos prestigiosos y académicos y eligió a esta chica periodista de Página 12 con la que fue amiga de los últimos años de su vida, ¿no? Con Martín Rodríguez, que es un poeta que aparece en la película y que también fue muy cercano a Juana, decimos que fuimos el último cometa Halley de la vida de Juana, porque ella tuvo varias amistades así, con jóvenes, y después se peleaba, rompía lanzas y no le importaba nada, te dejaba de hablar. Y con nosotras, conmigo y con Martín, por una cuestión de que fuimos los últimos, quedamos, digamos, ¿no? Y Martín Gambarota también, quedamos ahí, como hace poco, en las charlas, estas jornadas que hicimos en el Malva, un académico que se llama Martín Prieto decía, bueno, y si hubiera vivido un poco más, probablemente también se hubieran peleado con Mercedes porque hubiera encontrado motivos suficientes para terminar esa relación. Como que había algo de ella muy de los ciclos, ¿no? O sea, ni siquiera me creo tan especial. Simplemente este accidente ocurrió y yo tengo esta responsabilidad. Y estoy aprendiendo esa tarea. También siento que trabajar con archivos de escritores, con cosas que fui aprendiendo, como con Graciela Golchuk, que es esta archivista, filóloga y especialista en archivos de escritores contemporáneos, que armó la obra de Manuel Puig, que era una obra demencial, ella trabajó y fijó el archivo Manuel Puig, y trabaja con el archivo Mario Velatín, es la que se ocupa de eso. Es una genia absoluta que me atiende el teléfono a cualquier hora para que yo le haga una pregunta, y fui aprendiendo, y me parece que también es una tarea muy hermosa y muy, muy interesante, y que te hace pensar mucho en literatura, digamos, te da una dimensión que no la puedes tener nunca leyendo la obra terminada, ¿no? Entonces siento que también es un privilegio poder estar en esa cocina, en esa cocina que Juana me dejó, ¿no? De alguna manera, que puede parecer medio como, las mujeres a la cocina, pero realmente siento que estoy ahí, como en una zona
previa a la producción y a la demostración, como que estoy ahí armando esos pequeños objetos, que son el libro que salió el año pasado, esta película que hicimos con Lau, las jornadas, que fue un espacio donde distintos intelectuales hablaron sobre la obra de Juana, como preparando materiales para que el mundo los conozca y los pueda disfrutar, y que es necesario, digamos. Yo no creo que eso sea algo que me tengo que quedar yo. Digamos, me parece que por más que Juana no lo haya dejado todo ordenado y perfecto, como algunos escritores hacen, que parece que guardan hasta la lista del supermercado, Juana dejó todo un lío, pero de todas maneras creo que ese lío tiene que ser público, ¿no? Sí, también, no sé, esto que mencionan, que la poesía sirve para cruzar dos cosas que nunca se habían cruzado. Y pues yo creo que ustedes también lo lograron en este trabajo. O sea, pues al final de cuentas es un cruce, y que también dicen, ¿no?, que en el cine eso, el equivalente sería el montaje. Y yo creo que lo logran de una manera, o sea, tal cual como lo haría la poesía, como en otro tipo de poesía, que es el cine. Y ahí logran este cruce no solo de ustedes dos, sino de, o sea, de Mercedes con Juana, al final también de Laura con Juana, o sea, de Juana hacia el mundo de ahora, o sea, toda No, la gente que la está... también el otro día hablábamos que en esos cruces también hay cruces con material de archivo, con material de la televisión, como la idea de que como esta idea del montaje, de la poesía, dos cosas que se juntan, dan una tercera, es como un poco también cómo opera la película, digamos. La película no sería igual si las que se juntan no fuéramos nosotras, si el personaje que estamos retratando de alguna manera fuera Juana, si dentro de eso, si hubiéramos encontrado ese material que filmó la tele, como hay algo ahí de como que me parece que lo vimos muy al final del proceso, que fue como, bueno, claro, las ecuaciones pueden ser millones, ¿no? Las combinaciones pueden ser millones, pero justo esta combinación o estas combinaciones dan esto, y me parece que es un poco cómo funciona la poesía y cómo funciona el montaje, por ende. Sí. Sí, sí, totalmente. Y también, o sea, no sé, justo quería también o sea, bueno, por el momento no tenemos preguntas, pero si no nos hacen, también la plática se quedará en línea. Pero en estos versos, o sea, casi al final de la película que ella dijo, ¿no? O sea, que los poetas en los años finales deben sonreír ante las insolencias. Los poetas al morir, si no se defienden, quedan en las manos que siempre despreciaron. Y, o sea, siento que ahí se muestra totalmente como esta mujer tan fuerte y a la vez tan solitaria, y todo el trabajo que ustedes hicieron también de la elección de los versos, que me imagino que eso ha de haber sido, o sea, como de elegir los versos correctos, los versos que ustedes querían mostrar, porque pues muestran todos los poemarios, o sea, uno tras otro en este plano que van cayendo. O sea, y como, o sea, no solo fue el gran trabajo de montaje, sino todo lo previo, qué versos escoger, qué versos, cuál iba a ser el poema del último plano, que imagino que eso va a haber sido un trabajo arduo, y un proceso de selección sumamente meticuloso. Y no sé si ahí fue labor de Mercedes, o fueron las dos juntas, o una sugirió más que la otra. Los conversábamos, yo por ahí hacía propuestas, hay una zona de la película como de unos epígrafes, ¿no?, que aparecen separando momentos, y esos los fuimos seleccionando entre las dos. Coincidió también que el comienzo de la película, yo recién me acababa de encontrar con el inédito, que es Novísimos, que era una cantidad de poemas finales muy fuertes, que de ahí es eso que vos decías recién, ¿no? Los poetas al morir, si no se defienden, quedan en las manos que siempre despreciaron. Y era el primer poema del inédito con el que yo me encontré en su computadora, después de buscarlo mucho en físico, digamos, en papel, después me di cuenta que no estaba, y estaba en la computadora. Y esos poemas del final a mí me generaron un impacto muy grande, ¿no?
Entonces hay varios que están en la película, porque daban cuenta muy bien del último momento, digamos, del último periodo poético, por decir así, de la vida de Juana, que era el momento en el que ella ya sabía que se estaba por morir y quería como cerrar una obra. Si bien los poemas no están cerrados, estaban con errores de tipeo, con distintas, o sea, no era un libro que ella estuviera cerrando, que ella hubiera cerrado, pero sin embargo es el libro final, es un libro que ella escribe con la conciencia de que es el último libro. Entonces varios de esos poemas aparecen en la película, y también poemas, digamos, de toda su obra. Los poemas son leídos en voz alta, aparecen en epígrafes, aparecen filmados, o sea, en un momento hicimos una cuenta y mostramos una cantidad grande de poemas. O sea, uno se va con una idea de la poesía de Juana, de distintas zonas por las que la poesía de Juana pasa, ¿no? Sí, y también creo que cómo se iba construyendo el relato, esos versos que van apareciendo en cada capítulo. Antes los capítulos se llamaban, no sé, como la herencia, la poeta joven, no sé qué. Y en un momento dijimos, che, no, estamos trabajando con algo que es tan frágil, digo, y que tiene que ver con la escritura, que nos conviene aprovechar, exprimir al máximo eso que dejó Juana, para también ayudar y apoyar el relato. Entonces cada uno de esos capítulos un poco da cuenta a través de un verso de lo que va a hablar ese capítulo después. Y eso fue un trabajo que hasta el último momento hicimos, como de un trabajo muy meticuloso de ver qué le convenía a la película, digamos, como en términos de guión y de estructura. Sí, porque también, o sea, lo que yo vi es que formalmente cada uno de esos capítulos cambia mucho. Y, o sea, no sé, están partes donde aparecen mucho como en esta parte muy meta, o sea, como ustedes dentro. Luego la parte solo del puro archivo. Luego la parte de, o sea, mucho material de ella hablando, su voz. Luego la parte del exilio, la parte de las fotos. O sea, como sí hay una, o sea, digamos, pues una evolución, pero un hilo conductor también entre cada uno de esos capítulos. Y yo veo muchos cambios formales y de pronto veía cómo se iba en cada capítulo cuajando más todo. Entonces iba entendiendo en cada capítulo cómo todo avanzaba también y cómo, o sea, me parece que se hila perfectamente de principio a fin. O sea, y el poema con el que termina, que aparte lo mencionan mucho tiempo antes, o sea, me parece que fue un trabajo, o sea, no me imagino el trabajo que ha de haber sido realmente como de elección de cada uno de los poemas, de esos epígrafes que anuncian cada capítulo. Y, y pues no sé, me parece algo realmente pues admirable. Yo las felicito mucho por este gran trabajo que hicieron, o sea, de archivo las dos y juntas y que sea también un trabajo de mujeres para rescatar el trabajo de una mujer. O sea, y que sea como en esta especie, no sé si llamarla quizás sororidad, pero como de ese nosotras. O sea, regresando otra vez a Kollontai, o sea, como ese nosotras que se enuncia de Juana con la posteridad, con lo contemporáneo, pero también de el nosotras que ustedes construyen en la película. Y, y pues no sé, y también, o sea, felicitarlas por este, por este trabajo y por este rescate también y como puesta a la luz del trabajo de alguien, pero no solo en esta cosa que ustedes mencionan mucho de hacerlo como escultural, ¿no? O sea, que no es mostrar a la poeta Juana Viñó así de una manera sublime, sino en todos los aspectos de su vida, o sea, en el ticket del supermercado, en el cuaderno, en la foto, o sea, como todas las acepciones que hay, diferencias de una persona que ustedes muestran en poesía, en voz, en imagen, y que pues me parece un trabajo precioso y, o sea, otra vez las felicito y les agradezco también bueno, que vayan a estar ahorita en el festival y que se vaya a compartir y que hoy vaya a estar, hoy está en línea la película para que la gente la pueda ver. Em, no sé si les gustaría agregar algo más. Ahorita no tenemos preguntas del público, pero la charla se quedará en línea. Pero si les gustaría quizá agregar algo. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros
El año pasado ya tuvimos una película del Pampero en Black Canvas y bueno, y ojalá seguir poniendo nuestras películas en este festival y ojalá algún día poder ir. Si filmamos también Sí. otra peli con Mechi, podemos ir y pasearnos por el DF. Claro. Lo mismo, bueno, y que sea también una oportunidad para conocer la poesía de Juana Vignosi, que creo que no está editada en México, pero bueno, de todas maneras en internet hay muchos poemas y los Habría libros que de hacerlo. siguen, sí. Así que nada, para descubrir una poeta increíble. Sí. Bueno, si ya no hay nada más que agregar, entonces pues daríamos por terminada aquí la charla y por agradecerles mucho su participación, su asistencia, su disponibilidad también y el maravilloso trabajo que comparten y que hicieron en esta película. Las poetas visitan a Juana Vignosi y pues gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, o sea, muchas gracias y felicidades. Gracias a vos, Lucrecia, estuvo muy, muy linda la charla. Muy linda. Muchas Muy gracias. bien. Y habrá que hacer el trabajo para que se edite Juana Vignosi aquí en México. Claro. Pero Bueno, bueno, muchas gracias. gracias. Nos Ah, vemos. Chao. Chao.